Antes de sumergirnos en esta épica historia de leyendas olvidadas y lazos ancestrales, tómate un momento para darle a me gusta si estás listo para una increíble aventura vikinga. Suscríbete a nuestro canal para más historias de los reinos nórdicos y déjanos un comentario abajo diciéndonos desde qué parte del mundo nos ves. Nos encanta conectar con otros entusiastas de las sagas de todo el planeta. La brisa marina me azotaba el rostro curtido mientras guiaba mi pequeña barca de pesca por las agitadas aguas de los fiordos del norte. Habían pasado 3 inviernos desde que fui expulsado de Havnsgard, el pueblo que una vez me llamó hijo, hermano, amigo. Ahora no era más que una sombra sobre las olas, un hombre sin familia ni hogar, sobreviviendo de lo que el mar decidiera concederme. Me llamo Thorstein, aunque pocos lo recuerdan ya. Una vez llevé el orgulloso apellido Stormcaller, heredado de mi padre, que podía leer los vientos como runas antiguas. Pero los nombres, como el honor, pueden desvanecerse más rápido que la vela de un barco en una tormenta. Los ancianos habían pronunciado su juicio con voces frías como la piedra invernal. Habéis deshonrado a nuestros ancestros. Habéis roto los sagrados lazos de la hermandad. Marchaos ahora, y que los dioses decidan vuestro destino. La niebla matutina se aferraba al agua como los espíritus de los ahogados, y me ajusté la capa de lana a los hombros. Mi barco, Sylvind, viento plateado, apenas cabía un hombre, pero era marinero y veloz. Lo había construido yo mismo durante el primer invierno de mi exilio, con madera a la deriva bendecida por los antiguos dioses y sellada con alquitrán de pino mezclado con mi propia sangre. Era más que una embarcación. Era mi única compañera en este vasto e implacable mundo. Mientras el sol ascendía, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa, lancé mis redes a las profundidades cerca de la cresta de la serpiente, un tramo traicionero de rocas sumergidas donde pocos se atrevían a pescar. La desesperación hacía tiempo que había vencido mi miedo a esos lugares. Las zonas de pesca más seguras, cercanas a asentamientos habitados, ahora me estaban prohibidas. Había aprendido a interpretar las sutiles señales que delataban el peligro de esas aguas, la forma en que las corrientes se arremolinaban alrededor de picos ocultos, el particular tono de verde que advertía de poca profundidad, el silencio sepulcral que reinaba cuando incluso las aves marinas evitaban ciertas áreas. La red rebosaba de arenques plateados y bacalaos gordos. Suficiente para intercambiar por provisiones en los asentamientos neutrales que no preguntaban por el pasado de un hombre. Mientras recogía mi pesca, algo inusual me llamó la atención. Una perturbación en el agua, quizá a unos 100 metros al este. Al principio pensé que podría ser una ballena o un banco de peces grandes, pero el movimiento era extraño, demasiado errático y desesperado. La curiosidad, ese defecto fatal que había contribuido a mi perdición, me impulsó a investigar. Aseguré mi pesca y giré a Sylvind hacia la perturbación. Al acercarme, se me cortó la respiración. Allí, luchando débilmente contra la corriente, había una criatura como ninguna otra que hubiera visto jamás. No era más grande que una cría de foca, pero su forma era inconfundiblemente dracónica. Escamas iridiscentes cubrían su cuerpo serpentino, cambiando de un azul profundo a un verde plateado con cada movimiento. Pequeñas alas, translúcidas como el hielo y con bordes que parecían agua fluyendo, batían frenéticamente las olas. Su cabeza era elegante y alargada, con grandes ojos inteligentes que, a pesar de su evidente juventud, albergaban una sabiduría ancestral. Lo más sorprendente era que, dondequiera que su cuerpo tocaba el agua, se formaban pequeños remolinos, como si el mar mismo respondiera a su presencia. Un dragón marino, un dragón de agua, criaturas legendarias de las que la mayoría de los vikingos solo hablaban en susurros alrededor del fuego en invierno. Mi abuela me había contado historias de seres así cuando era niño, afirmando que eran descendientes de Jormungandr, la serpiente del mundo, y la diosa del mar Ran. Pero solo eran cuentos, ¿no? El joven dragón estaba claramente en apuros. Sus movimientos se debilitaban, y pude ver heridas en sus flancos, profundos cortes que parecían hechos por arpones o lanzas de pesca.
Sangre oscura manaba de estas heridas, creando extraños patrones brillantes en la superficie del agua. Fuera lo que fuese que le hubiera ocurrido a esta criatura, apenas había escapado con vida. Sin dudarlo, maniobré mi bote junto al gusano que luchaba por liberarse. Volvió esos ojos ancestrales hacia mí, y sentí una oleada de reconocimiento entre nosotros. No el reconocimiento de habernos encontrado antes, sino algo más profundo, el reconocimiento de un alma perdida viendo a otra. En ese momento comprendí que esta criatura, como yo, estaba sola en el mundo, herida y lejos de casa. Tranquilo, pequeño, murmuré en la lengua antigua, el idioma que mi abuela me había enseñado para hablar con los espíritus del mar y la tormenta. No te haré daño. El gusano dejó de luchar y me miró con lo que solo puedo describir como curiosidad. Su respiración era dificultosa, y pude ver que estaba al borde del agotamiento. Con cuidado, extendí las manos, casi esperando que la criatura huyera o atacara. En cambio, me permitió sacarla del agua. Su cuerpo era sorprendentemente ligero, pero irradiaba un calor que parecía recorrer mis huesos. Al subir al pequeño gusano a mi bote, sucedió algo extraordinario. Los pequeños remolinos que se habían formado a su alrededor se expandieron de repente, y el mar pareció calmarse. Las olas agitadas se suavizaron hasta convertirse en una quietud cristalina, y bancos de peces aparecieron de la nada, con sus escamas brillando como monedas dispersas bajo el sol. Era como si el océano mismo expresara su gratitud. Envolví a la criatura herida en mi capa de repuesto, notando que sus heridas parecían menos graves ahora que estaba fuera del agua salada. El pequeño gusano se acurrucó contra mi pecho con un sonido suave y musical, una mezcla de ronroneo y canto. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, y tuve la extraña sensación de que intentaba comunicarme algo importante. ¿Qué te pasó, amiguito?, pregunté suavemente, acariciando con delicadeza las suaves escamas de su cabeza. Los ojos del dragón joven se cerraron lentamente y su respiración se estabilizó. Sin importar las pruebas que hubiera sufrido, parecía presentir que ahora estaba a salvo. Mientras navegaba de regreso a mi pequeño campamento en una isla apartada que había reclamado como mi hogar, me encontré reflexionando sobre las implicaciones de lo que acababa de hacer. Los dragones eran criaturas de inmenso poder, y de igual importancia en la mitología nórdica. Salvar a uno, incluso a uno joven, era potencialmente alterar los hilos del destino. Las Nornas, esas antiguas tejedoras del destino, seguramente tomarían nota de tal acto. Mi refugio en la isla era poco más que un afloramiento rocoso coronado por algunos pinos robustos, pero me protegía tanto de las tormentas como de las miradas indiscretas. Había construido una modesta cabaña con madera flotante y piedras, con un fogón rodeado de piedras lisas de río y un pequeño espacio para guardar mis escasas pertenencias. No era mucho, pero era mío, y estaba lejos de las miradas críticas de quienes me habían expulsado. Llevé con cuidado al pequeño dragón a mi cabaña, donde guardaba provisiones para curar heridas, hierbas recogidas en los acantilados costeros, lino limpio arrancado de viejas velas y una olla de barro para preparar pociones curativas. La criatura permaneció dócil mientras limpiaba sus heridas, aunque noté que donde mis manos tocaban sus escamas, las heridas que descubría eran, en efecto, de armas. Crueles lanzas con púas diseñadas para causar el máximo sufrimiento. Alguien había cazado deliberadamente a este ser inocente, y el pensamiento me llenó de una rabia que no sentía desde el día de mi exilio. ¿Qué clase de guerrero atacaría a un ser tan joven e indefenso? Al caer la noche, avivé el fuego y preparé una sencilla comida de guiso de pescado y pan duro. El pequeño dragón no mostró interés por la comida. Parecía, en cambio, obtener sustento de la humedad del aire. Se había colocado cerca de la puerta de la cabaña, desde donde podía ver tanto el fuego como el mar que se oscurecía al fondo. «Estás vigilando algo, ¿verdad?», observé, acomodándome junto a la criatura con mi tazón de estofado, o con alguien. El pequeño dragón giró la cabeza hacia mí y emitió de nuevo aquel sonido musical, más complejo esta vez,
casi como una melodía. Me sorprendí tarareando, aunque no reconocía la melodía. Mientras tarareaba, las escamas de la criatura comenzaron a brillar con una suave luz bioluminiscente, y sentí un extraño hormigueo en el pecho, como si algo en mi interior despertara. Aquella noche, mientras yacía en mi sencilla cama de ramas de pino y abeto rojo, el pequeño dragón se acurrucó a mi lado como un perro fiel. Su cálida presencia me reconfortó como no lo había hecho desde que comenzó mi exilio. Por primera vez en 3 años, no soñé con los rostros de quienes me habían desterrado. En cambio, soñé con vastas ciudades submarinas, con dragones danzando entre jardines de coral y con voces cantando en lenguas más antiguas que la memoria humana. Al despertar con el alba, el gusano ya estaba despierto, con la mirada fija en el horizonte donde comenzaban a aparecer los primeros barcos del día. Pero no eran barcos de pesca ni mercantes, eran drakkars, con proas de dragón esculpidas a semejanza del mismísimo Jörmungandr, navíos de guerra, y se dirigían directamente a Hjúnsgore. El gusano emitió un sonido urgente, y de repente el agua alrededor de mi isla comenzó a agitarse. Desde las profundidades emergieron formas que me helaron la sangre. Dragones de agua adultos, con formas colosales que empequeñecían todo lo que jamás había imaginado. Sus escamas eran más oscuras que las de sus jóvenes compañeros, de un azul negruzco profundo como las profundidades del océano, y sus ojos brillaban con un fuego interior que hablaba de un poder incomprensible para los mortales. Pero en lugar de atacar, estos magníficos seres se dispusieron en un círculo protector alrededor de mi isla. Su líder, una enorme hembra con cicatrices que hablaban de antiguas batallas, me miró fijamente con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi alma. Cuando habló, su voz no resonó en el aire, sino directamente en mi mente. Has mostrado bondad hacia nuestros jóvenes. Por ello te estamos agradecidos, pero se avecinan pruebas mayores, y la sangre de tu pueblo clama por protección. Responderás. Miré al gusano, que ahora brillaba con aquella suave luz, y de repente comprendí que esto no era solo un rescate, sino una prueba, una oportunidad de redención que los propios dioses habían puesto en mi camino. Los barcos que se acercaban significaban guerra, y mi antiguo hogar, el pueblo que me había expulsado, corría peligro. Responderé, dije en voz alta, mi voz resonando sobre el agua hasta los dragones reunidos. Pero solo soy un hombre, y un exiliado, además. La gran voz mental femenina contenía un tono que podría haber sido de diversión. Eres mucho más de lo que crees, Thorstein Tormentas. El joven te ha elegido, como sabíamos que haría, y al elegirte, ha despertado algo que ha dormido en tu linaje durante generaciones. Como para enfatizar sus palabras, sentí que el hormigueo en mi pecho se intensificaba, y de repente pude percibir cosas que nunca antes había notado. Las corrientes bajo las olas, los sutiles cambios en la presión del agua que precedían a las tormentas, el latido mismo del mar, todo era tan claro para mí como el amanecer. El gusano chilló una vez, un sonido de pura alegría, y saltó de mis brazos al agua. En lugar de hundirse, comenzó a crecer, su forma expandiéndose y brillando. No estoy segura, no estoy segura, no estoy segura, no estoy segura, dijo, cambiando de forma hasta alcanzar el tamaño de una foca adulta. Sus heridas habían sanado por completo y sus escamas ahora resplandecían con la misma luz interior que las de sus ancestros. Mi hijo ha renacido gracias a tu bondad, explicó la gran hembra. Es susurro de la marea, príncipe de las corrientes profundas, y te ha elegido como su guardián. Este es un honor concedido a pocos mortales, y conlleva un gran poder y una gran responsabilidad. Asentí, sintiendo como la comprensión me inundaba como una marea. Los barcos que se acercaban, los dragones reunidos, mis propias habilidades despertando, todo estaba conectado. El pequeño susurro de la marea no había sido rescatado por casualidad. Había sido guiado hasta mí por fuerzas que escapaban a mi comprensión, y ahora ambos formábamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Mientras los barcos enemigos se acercaban a Avensgord, tomé mi decisión.
Exilio o no, esa gente seguía siendo mi familia, y no me quedaría de brazos cruzados. Y ver cómo los masacraban. Con dragones a mi lado y un poder recién descubierto fluyendo por mis venas, regresaría a la aldea que me había expulsado, no como un suplicante implorando perdón, sino como su protector. La gran dragona sonrió, una expresión a la vez aterradora y hermosa en sus enormes facciones. Entonces, mostremos a estos saqueadores lo que significa amenazar a quienes están bajo la protección de los reyes del mar. El viaje de regreso a Umsgore duró menos de 1 hora, aunque debería haber requerido medio día de dura navegación. Susurro de marea nadaba junto a mi barco, su forma recién adulta cortando el agua con increíble gracia, mientras su madre y los otros dragones ancianos lo seguían bajo la superficie. Podía sentir su presencia como una cálida corriente bajo Seulvind, y mis sentidos agudizados me permitieron percibir su comunicación mientras coordinaban su aproximación. Al acercarnos a la familiar costa de mi nacimiento, mi corazón se estremeció con recuerdos agridulces. Allí estaba la playa rocosa donde aprendí a nadar, guiado por las pacientes manos de mi padre. Allí se alzaba la torre de vigilancia donde como joven guerrero, había mantenido la vigilancia, escudriñando el horizonte en busca de amenazas que pudieran poner en peligro a nuestro pueblo. Y allí, emergiendo del puerto como los huesos de una bestia ancestral, estaban los barcos enemigos. 5 drakkars en total, cada uno enarbolando el estandarte rojo sangre de Skarsgård, nuestros antiguos rivales de los fiordos orientales. Sus tripulaciones ya desembarcaban, formando muros de escudos en la playa, mientras sus líderes inspeccionaban las defensas de la aldea. Desde mi posición privilegiada en el agua, pude ver cómo el pánico se extendía por Havnsgård al sonar la bocina de alarma y los guerreros corrían a ocupar la empalizada. Mi antiguo hogar apenas había cambiado en los 3 años de mi ausencia. Las mismas casas de madera con sus techos de césped agrupadas alrededor de la casa comunal central, donde el Harlalvar reuniría a su consejo de guerra. Los mismos barcos de pesca se mecían anclados en el puerto protegido, sus dueños probablemente apresurándose a esconder sus posesiones más preciadas antes de que los saqueadores pudieran reclamarlas. Incluso el antiguo santuario de piedra de Thor lucía exactamente como lo recordaba, desgastado pero desafiante. Contra los vientos costeros, pero yo había cambiado. El poder que había despertado en mí se fortalecía a cada instante, y podía sentir cómo el mar respondía a mi presencia. Bancos de peces giraban alrededor de mi bote en intrincados patrones, las aves marinas emitían graznidos que sonaban casi como palabras de aliento, y las olas mismas parecían empujarme hacia la orilla con suave insistencia. El susurro de la marea emergió a mi lado, sus escamas ahora brillaban con la intensidad de un combate. Cuando habló, su voz en mi mente fue clara y fuerte, ya no el piar asustado de un polluelo herido. Los asaltantes buscan más que oro y esclavos, me dijo. Su chamán porta una lanza bendecida por el fuego de Loki, y busca algo específico, algo conectado a los antiguos linajes. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la bruma marina, los antiguos linajes, las familias descendientes de los primeros vikingos que supuestamente hicieron pactos con seres sobrenaturales en los albores de nuestro pueblo. Los relatos de mi abuela volvieron a mi mente, historias de ancestros que podían hablar con dragones, mandar tormentas, y leer el futuro en los patrones de vuelo de los cuervos, cuentos que había descartado como folclore, pero que ahora me parecían mucho más significativos. Me están buscando, me di cuenta en voz alta. De alguna manera saben en qué me he convertido. No en que te has convertido, corrigió Susurro de Marea. En que has sido siempre. El ritual de vinculación que despertó tus habilidades simplemente reveló lo que ya corría por tus venas. Tu exilio puede haber sido orquestado por fuerzas que sabían que este día llegaría. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. Mi desgracia, mi destierro, la supuesta traición que me había llevado al exilio. ¿Acaso todo formaba parte de un plan mayor? ¿Acaso los dioses mismos habían manipulado los acontecimientos para ponerme en el lugar correcto en el momento preciso para salvar a Susurro de Marea y despertar mi verdadera naturaleza?
No había tiempo para explorar más estas preguntas. El enemigo había avistado mi llegada y pude ver arqueros tomando posiciones a lo largo de la playa. Las puntas de las flechas brillaban con el sol de la mañana mientras tensaban sus arcos y los gritos de alarma resonaban sobre el agua. Pero antes de que pudieran disparar sus flechas, el mar mismo se alzó para protegerme. La madre del susurro de la marea surgió de las profundidades justo entre mi bote y la orilla, su enorme figura elevándose 9 metros sobre las olas. El agua caía en cascada de sus escamas como diamantes líquidos, y su rugido sacudió los cimientos de la tierra. Las flechas de los arqueros cayeron inofensivamente al mar mientras los hombres retrocedían aterrorizados. Algunos soltaron sus armas y huyeron hacia la aldea, mientras que otros se quedaron paralizados, sobrecogidos por el asombro y el miedo. Yo mismo había visto esa misma expresión en mi rostro en aguas tranquilas tras vislumbrar por primera vez a estos seres magníficos, la mirada de los mortales frente a lo divino. Pero los guerreros de Skarsgård eran asaltantes curtidos, y su sorpresa inicial pronto dio paso a una sombría determinación. Su líder, un hombre corpulento con cicatrices rituales que le cubrían los brazos y el rostro, dio un paso al frente y alzó una lanza que ardía con un fuego antinatural. Cuando habló, su voz resonó sobre el agua con una claridad sobrenatural. Soy Grimhab el azote de dioses, asesino del gusano del fiordo blanco. Destructor de la progenie del gigante de hielo. No temo el exilio de vuestros demonios marinos. Entregad el antiguo poder que portáis, y vuestro antiguo pueblo será perdonado. Así que si sabían de mí, de algún modo, la noticia de mi transformación había llegado a su chamán, y habían venido preparados para una oposición sobrenatural. La lanza llameante en manos de Grimhab no era un arma común. Podía sentir la energía malévola que emanaba de ella incluso a esta distancia. Fue forjada específicamente para matar dragones. Me puse de pie en Solvind, desenvainando la espada Sayak que había pertenecido a mi padre y a mi abuelo antes que a él. El acero había sido plegado incontables veces y templado en agua de mar, bendecido por los antiguos dioses. Ahora, al sujetar su peso familiar, sentí como el metal respondía a mis habilidades despertadas. Runas que nunca antes había notado comenzaron a brillar en su superficie, y la hoja misma parecía vibrar con poder oceánico. Soy Thorstein Stormcaller, hijo de las corrientes profundas, guardián de los hijos de la marea. Mi voz resonó. Dominé el agua con una autoridad que jamás había poseído. Has llegado a la orilla equivocada, Grimhab. Regresa ahora, y tal vez aún veas otro amanecer. El rostro marcado del líder enemigo se torció en una sonrisa cruel. El exiliado habla con la voz de demonios marinos, pero el hierro y el fuego siempre han sido más fuertes que el agua y el viento. Ataquen. Tomen la aldea y tráiganme a quien se cree amigo de los dragones. La batalla estalló con una repentina y sorprendente rapidez. Los guerreros de Skarsgård cargaron por la playa hacia las defensas de Havnsgard, mientras sus camaradas lanzaban una flotilla de botes más pequeños hacia mi posición. Pero habían cometido un error crucial. Habían olvidado que el mar era ahora mi aliado. A mi orden tácita, Taid Whisper y los suyos emergieron de las profundidades alrededor de los barcos atacantes. La visión de 5 dragones de agua adultos, emergiendo simultáneamente del fiordo, habría bastado para quebrar el espíritu de cualquiera, pero estos eran curtidos guerreros vikingos. Armas y gritos de guerra resonaban mientras se preparaban para vender sus vidas a precio de oro. La respuesta del dragón fue a la vez terrible y hermosa. En lugar de usar colmillos y garras, invocaron el poder de las profundidades marinas. Remolinos surgieron alrededor de cada barco enemigo, mientras trombas marinas descendían del cielo nublado para unirse a ellos. Los asaltantes se vieron atrapados en un laberinto de agua arremolinada y viento aullante, sus naves zarandeadas como juguetes en manos de un niño enfurecido. Pero incluso mientras la batalla naval rugía, pude ver que el asalto principal a Havnsgard continuaba. Mis antiguos parientes luchaban valientemente, con sus escudos entrelazados en la tradicional formación de muro,
pero estaban en inferioridad numérica y fueron tomados por sorpresa. Peor aún, pude ver humo elevándose desde el otro lado del pueblo. Algunos de los asaltantes habían logrado rodearlo y estaban incendiando los edificios periféricos. «Llévame a la orilla», le ordené a susurro de marea, y mi compañero nadó inmediatamente hacia un lado de mi barco. Cuando salté a su barco, al volver, sentí que nuestras mentes se fusionaban por completo. Su fuerza se convirtió en la mía, su velocidad y agilidad fluyeron por mis músculos, y su conocimiento del agua y las corrientes se volvió tan natural como respirar. Corrimos hacia la playa a una velocidad sobrehumana, atravesando el caos de la batalla naval como un torpedo viviente. Los guerreros enemigos se apartaron al acercarnos a la orilla, y salté del lomo de susurro de la marea para aterrizar en la rompiente con la espada de mi padre en alto. Las runas en su filo ahora ardían como relámpagos capturados, y el agua de mar se arremolinaba a mis pies como si estuviera en el centro de mi propio torbellino. 3 guerreros de Skarsgård se abalanzaron sobre mí de inmediato, sus hachas y espadas brillando con intención asesina. Recibimos su carga con movimientos que nunca había aprendido, pero que de alguna manera conocía. Mis reflejos agudizados me permitieron esquivar sus ataques como el agua alrededor de la piedra. Mi espada cantaba al cortar la cota de malla y el cuero, y donde la sangre de mi enemigo tocaba la arena, se formaban extraños patrones que parecían retorcerse con vida propia. Pero incluso mientras luchaba, podía oír los sonidos de la batalla provenientes del pueblo, el choque de las armas, los gritos de los heridos, el crepitar de las llamas. Mi gente seguía en peligro, y yo solo era un hombre, vinculado a un dragón o no. Fue entonces cuando lo oí, el sonido que tanto temía. El gran cuerno de guerra de Avansgar, el instrumento de bronce que había llamado a los guerreros a la batalla durante 5 generaciones, emitió una nota quebrada y agonizante. Era la señal de rendición, la admisión de que las defensas del pueblo habían fallado. Una rabia desconocida me inundó, y con ella llegó un poder que empequeñecía todo lo que había sentido antes. El mar respondió a mi furia, las olas rompiendo cada vez más alto contra la orilla, hasta que toda la playa quedó cubierta de espuma salada. El rugido de la marea se unió a mi grito de guerra, y de repente el agua a nuestro alrededor se llenó de más dragones de los que podía contar. Venían de todas direcciones, seres ancestrales cuya sola presencia hacía temblar el fiordo, dragones más jóvenes cuyas escamas, destellos como bancos de peces plateados, criaturas tan extrañas y maravillosas que no tenía nombre para ellas. Algunas eran enormes como ballenas, otras pequeñas como delfines, pero todas irradiaban la misma presencia, una autoridad primigenia que inspiraba respeto tanto en el mar como en la tormenta. A su cabeza nadaba un dragón sin igual, más grande que la madre de susurros de marea. Escalaba el azul profundo de las fosas oceánicas, sus ojos contenían la sabiduría de los siglos. Cuando habló, todo lo demás enmudeció, como si el mundo entero escuchara. Soy Corriente Profunda, el primero de los dragones de agua, hijo de la serpiente del mundo, que se atreve a traer la muerte férrea a estas aguas. Grimhore, la perdición de los dioses, había estado observando la batalla desde su posición cerca de las puertas de la aldea, pero ahora se volvió para enfrentar esta nueva amenaza. La lanza llameante en sus manos brilló con más intensidad, y pude verlo pronunciar palabras en la oscura lengua de la hechicería. El aire a su alrededor comenzó a vibrar con energía malévola. Soy el asesino de tu especie, viejo gusano. He bebido sangre de dragón y he vestido sus escamas como armadura. Gritó. Enfréntame si te atreves. Lo que siguió fue una batalla que se cantaría en los salones de los mares del norte durante generaciones. Corriente Profunda emergió del fiordo como un tsunami viviente, su enorme figura eclipsando el sol mientras se alzaba sobre la playa. Grimhore recibió su embestida con su lanza maldita en alto, y cuando ambas fuerzas chocaron, la tierra misma tembló. La batalla entre el antiguo dragón y el guerrero maldito por los dioses era algo que ningún mortal debería presenciar. La magia acuática de Corriente Profunda chocó contra el fuego impío del arma de Grimhore,
levantando nubes de vapor que oscurecieron el campo de batalla. Pero en medio de todo, pude ver que continuaban los combates menores. Dragones luchando contra guerreros de Skarsgård, mientras la gente de Hamsgard observaba asombrada tras sus murallas dañadas. Este era mi momento. Mientras todos los ojos estaban fijos en la lucha titánica entre el Señor de los Dragones y el azote de dioses, corrí hacia la aldea. Puertas. Susurro de marea nadaba en paralelo a mi camino en las zonas inundadas de la playa, lista para brindarme apoyo si fuera necesario. La espada de mi padre se sentía ligera como el aire en mis manos, y el poder que fluía por mí hacía que cada paso se sintiera como si volara en lugar de correr. Llegué a las puertas y las encontré cerradas por dentro. Mis antiguos parientes aún temían confiar en el exiliado, incluso con dragones luchando por sus vidas. Pero la madera era vieja y estaba debilitada por años de clima costero. Un solo golpe de mi fuerza aumentada hizo añicos los refuerzos de hierro, y las puertas se abrieron para revelar los rostros asustados de personas a las que una vez llamé familia. Thorstein. La voz pertenecía a Astrid Corazón de Hierro, la doncella escudera más hábil de la aldea y mi amiga de la infancia. Estaba al frente de la línea defensiva, su cota de malla rasgada y ensangrentada, su espada mellada por la dura batalla. ¿De verdad eres tú? Soy yo, Astrid, respondí, bajando mi arma. He vuelto a casa. Detrás de ella pude reconocer otros rostros familiares. Olaf el herrero, cuya forja había forjado mi primera arma. Ragnhild la sabia, quien me trajo al mundo. El joven Bjorn Eriksson, que no debía de tener más de 16 años y probablemente estaba presenciando su primera batalla. Todos me miraban con una mezcla de asombro y temor, claramente indecisos sobre si yo era su salvación o una nueva amenaza a la que enfrentarse. La decisión se tomó por ellos. Un grupo de guerreros de Skarsgård, flanqueados por quienes habían estado provocando incendios, doblaron la esquina del salón principal a toda velocidad. Me vieron de pie en la entrada y cargaron de inmediato, sus gritos de guerra resonando entre los edificios de madera. Los encontré en la estrecha calle del pueblo, mi espada trazando patrones que parecían canalizar la esencia misma del agua fluyendo. Cada golpe impactaba con precisión quirúrgica, y mis movimientos eran tan fluidos que parecía anticipar sus ataques incluso antes de que se lanzaran. Pero, aún más importante, mi presencia arengó a los defensores de Avonsgard. Al verme luchar por ellos a pesar de mi exilio, encontraron nuevo valor y comenzaron a contraatacar. La batalla estaba cambiando de rumbo, pero sabía que no se decidiría con armas convencionales. La verdadera lucha aún se libraba en la playa, donde Corriente Profunda y Mandíbula Siniestra continuaban su duelo sobrenatural. Si el señor dragón caía, todos nuestros esfuerzos serían en vano. La lanza maldita se alzaría con la victoria, y Skarsgård obtendría tanto la aldea como el poder que ansiaba. Fue entonces cuando la voz de susurro de la marea resonó en mi mente, cargada de urgencia y algo que quizá fuera miedo. Guardián, la lanza obtiene su poder de un antiguo juramento, un vínculo entre los ancestros de Mandíbula Siniestra y los gigantes de fuego de Muspelheim. Pero tales juramentos pueden romperse si alguien de corazón puro desafía directamente el pacto. Debes enfrentarlo tú mismo. Volví la vista hacia la playa, donde la enorme figura de Corriente Profunda comenzaba a mostrar signos de cansancio. El arma maldita estaba haciendo estragos, y pude ver las heridas en los flancos del señor dragón, donde el fuego impío había dejado su marca. Si nadie actuaba pronto, el más grande de los dragones de agua caería, y con él moriría toda esperanza de proteger a Avonsgard y los secretos de los antiguos linajes. «Defiendan la aldea», grité a Astrid y a los demás. «Tengo que acabar con esto». Antes de que nadie pudiera detenerme, corrí de vuelta hacia la playa, con la espada de mi padre dejando tras de sí estelas de agua de mar y luz de estrellas. Detrás de mí, la batalla por Avonsgard continuaba, pero delante se avecinaba un enfrentamiento que determinaría el destino de dragones y hombres por igual. La prueba final estaba a punto de comenzar. No olvides darle a me gusta
a este video si te está gustando esta épica historia de mitología nórdica y vínculos de dragones. Suscríbete para más historias de la era vikinga y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta aventura te ha cautivado más. La saga continúa, y aún mayores revelaciones aguardan.